Buenos días, el día de hoy abordaremos el tema del dengue en el departamento de Santander. Nuestro grupo está conformado por Karen Silva, Anderson Riveros, Brian Yesid Jaimes y quien les habla, Erika Gil. Discutiremos varios puntos como el agente causal, la fisiopatología, la respuesta inmune y patogenia, entre otros. El dengue es una enfermedad viral aguda causada por el virus del dengue que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos hembras infectados del género Aedes, especialmente Aedes aegypti. Otro género de mosquitos son el Aedes albopictus, el cual no se replica a niveles tan altos, lo que resulta en una enfermedad menos grave. Esta enfermedad tiene una prevalencia alta a nivel mundial, afectando principalmente a regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación del mosquito vector. Ahora bien, definamos el agente causal del dengue. El dengue pertenece al género Flavivirus, dentro de la familia Flaviviridae. Es un virus esférico de 50 nanómetros de diámetro y icosaédrico con material genético de tipo ARN monocatenario positivo y está compuesto por una envoltura lipídica que contiene proteínas virales esenciales para la entrada del virus en las células humanas, como la proteína E, la cual contiene el sitio que interactúa con los receptores celulares y es uno de los mayores antígenos, o la proteína NS1 o Non-Structural Protein, involucrada en la replicación del material genético, la formación del complejo de replicación viral y síntesis de ARN viral. Esta proteína es liberada al entrar en la sangre del huésped, por lo que es usada para detectar en pruebas diagnósticas la enfermedad. Existen cuatro serotipos distintos, cada uno de los cuales puede causar enfermedad. Estos serotipos son el DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. Cada serotipo puede causar la enfermedad del dengue, pero una infección por un serotipo no proporciona inmunidad contra los otros serotipos. De hecho, la infección con un serotipo puede aumentar el riesgo de desarrollar formas más graves de la enfermedad, como el dengue severo. Si una persona es infectada posteriormente con un serotipo diferente, esta condición se debe a un fenómeno conocido como potenciación dependiente de anticuerpos. El ciclo de transmisión del dengue comienza cuando un mosquito Aedes infectado pica a una persona que tiene el virus del dengue en su sangre. El mosquito se infecta al ingerir el virus y tras un periodo de incubación puede transmitir el virus a otra persona a través de sus picaduras. Esas nuevas personas infectadas desarrollan síntomas del dengue. Una vez recuperadas, las personas pueden aún infectar a mosquitos que a su vez transmiten el virus a otros individuos, perpetuando el ciclo de transmisión. El dengue infecta principalmente las células del sistema reticuloendotelial, incluyendo macrófagos y monocitos, y las células dendríticas. Dentro de esas células, el virus se replica y se multiplica. La respuesta inmune del huésped al virus incluye la liberación de citoquinas y otros mediadores inflamatorios. El sistema inmune responde al virus, pero en algunos casos la respuesta puede ser excesiva o inadecuada. La respuesta inmunitaria primaria puede aumentar la susceptibilidad a una forma más grave de dengue si una persona se infecta con un serotipo diferente en el futuro. En la fase más grave de la enfermedad puede ocurrir daño en el endotelio de los vasos sanguíneos, lo cual lleva a un aumento de la permeabilidad vascular y fuga de plasma. Esto puede ser causado a una disminución en el volumen sanguíneo y una posible caída en la presión arterial. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada y los sistemas disminuyen con la deshidratación y el manejo adecuado. Sin embargo, es importante monitorear y traer las complicaciones graves si surgen. El dengue se transmite principalmente por el mosquito Aedes aegypti, aunque otros mosquitos del género Aedes también pueden ser vectores. El mosquito se infecta al picar a una persona que ya está infectada con el virus del dengue. El virus ingresa al mosquito a través de la sangre que ingiere. Dentro del mosquito, el virus el virus se replica en el sistema digestivo y luego se disemina a través de la hemolinfa hacia las glándulas salivales. Cuando el mosquito infectado pica a una persona, inyecta el virus a través de sus glándulas salivales en la piel del huésped. El virus penetra a través de las pequeñas heridas causadas por la picadura. El virus del dengue tiene una envoltura lipídica que facilita su entrada en las células huésped. La proteína de la envoltura viral E se une a los receptores de la superficie de las células del huésped, específicamente en las células del sistema inmunológico como los macrófagos y los monocitos, así como en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Una vez que el virus se une a las células huésped, es realizado por endocitosis. El virus es capturado en una de las vesículas que se fusionan con los lisosomas de las células en el interior de las células
y el virus se desintegra y libera su ARN viral en el citoplasma de la célula. El ARN viral de la célula es de cadena sencilla y codifica las proteínas virales necesarias para la replicación. El ARN viral se utiliza como plantilla para la síntesis de proteínas virales y para la replicación del ARN viral. Esa replicación ocurre en el citoplasma de la célula. Las nuevas partículas virales ensamblan en el citoplasma y luego se liberan en las células por gemación, lo que permite que el virus infecte otras células. El virus se disemina a través de tejidos, incluyendo los ganglios linfáticos y el sistema reticuloendotelial. Esta diseminación puede llevar a la aparición de síntomas sistémicos. Síntomas de importancia. Los síntomas de esta enfermedad incluyen neutropenia, fiebre, mialgias, leucopenia, trombocitopenia, hemorragias, diarreas, entre otras. Es de destacar que la duración de esta enfermedad es de 2 a 7 días y su incubación va de 3 a 14 días después de la picadura. Este virus representa una carga significativa para la salud pública en muchas partes del mundo. Según la OMS, se estima que alrededor de 390 millones de personas se infectan con el virus del dengue cada año, de las cuales aproximadamente 96 millones presentan síntomas clínicos. La enfermedad es endémica en más de 100 países, siendo particularmente prevalente en América Latina, África y Asia. El CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, realiza de forma rutinaria un monitoreo de los eventos por arbovirus, como es el dengue, que es el evento con mayor incidencia por las condiciones geográficas del país. Como podemos observar en la tabla, desde el 2010 se observa un comportamiento fluctuante del dengue en Colombia, con ciclos epidémicos aproximadamente cada 3 años, siendo el ciclo epidémico 2023-2024 el que registra el mayor número de casos notificados a la fecha, pero la menor letalidad por dengue en comparación con las epidemias anteriores. En 2024, el departamento de Santander se ha destacado como una de las regiones más afectadas por el dengue en Colombia. A la semana epidemiológica 32 del 2024, Santander ha registrado una alta concentración de casos de dengue. De los 190.682 casos acumulados a nivel nacional, una parte significativa proviene de este departamento. Además, el 52,8% de las muertes confirmadas por dengue en Colombia se concentran en departamentos como Santander, ya que al igual que otras regiones como Antioquia y Bolívar se encuentran en una temporada de alta transmisión de dengue debido a un comportamiento histórico que muestra una tendencia a brotes en los meses de alta lluvia y temperaturas. Los factores que podrían contribuir a esta información serían las condiciones climáticas y bioclimáticas, puesto que Santander presenta características favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. Las condiciones bioclimáticas como temperaturas elevadas y estancamiento de agua crean ambientes ideales para la reproducción de estos mosquitos. Problemas en la atención en salud, como el cumplimiento de protocolos, ya que se observó que el 11,4% de los problemas están relacionados con el incumplimiento de las acciones establecidas en las guías de atención clínica. Esto puede llevar a una gestión inadecuada del dengue y a un aumento en la gravedad de los casos, además de que el 5,2% tuvieron un diagnóstico tardío. Estos problemas contribuyen a un aumento en los casos graves y a una mayor mortalidad. Por último, las variables sociales y demográficas, ya que muestra que la incidencia del dengue en Santander es más alta en personas menores de 17 años y en estratos socioeconómicos bajos. La letalidad, por otro lado, afecta más a personas mayores de 65 años. Las desigualdades en acceso y calidad de atención también juegan un papel en la alta tasa de mortalidad. Como patología del dengue, respuestas inmunes innatas. Primeramente tenemos la detección viral, que pues cuando el virus del dengue infecta a una persona, se replican las células de la piel y es detectado por el sistema inmune innato a través de receptores especializados a las células inmunitarias. Los receptores RIG1 y MDA5 que se encuentran en el citoplasma detectan el ARN viral y activan la proteína MAPS en las mitocondrias. Esta activación desencadena una serie de eventos que incluyen la activación de quinasas y factores de transcripción que llevan a la producción de interferón tipo 1, que ayuda a establecer una respuesta antiviral en el organismo. Tenemos como segundo la respuesta del interferón tipo 1, que cuando se produce el interferón tipo 1,
En respuesta a las infecciones por dengue, este se une a los receptores interferón alfa y beta en la superficie de las células cercanas o infectantes. Esta unión activa las quinasas Janus, JAK1 y TIQ2 que a su vez fosforilan las proteínas STAF1 y STAT2. Estas proteínas fosforiladas se dimerizan y forman un complejo con IRF9, el cual se trasloca al núcleo de la célula. En el núcleo, este complejo activa la transcripción de genes estimulados por el interferón, promoviendo así una respuesta antiviral que ayuda a inhibir la replicación del virus y protege a todas las células de la infección. También tenemos la respuesta del sistema del complemento, que pues el sistema del complemento es una parte crucial de la respuesta inmune innata contra el virus del dengue. En particular, la vía de la lectina de unión amanosa juega un papel clave en la protección contra el virus. Eh, la MBL es una proteína que se une a la superficie que contienen ciertos azúcares, como los glicanos de manosa, presentan en la superficie del dengue. Al reconocer estos glicanos en el virión del dengue, la MBL activa una serie de reacciones enzimáticas que llevan a la excisión de las proteínas del complemento C4 y C2 por la serina proteasa 2 asociada a la MBL. Ese proceso resulta en la descomposición de las fracciones C4b y C2a en la superficie del virus, formando la convertasa C3. La cascada clásica del complemento continúa con la formación de la convertasa C5, que luego genera el complejo de ataque a la membrana, MAC C5b9. Este complejo provoca la lisis del virus, recluta fagocitos para eliminarlos y desencadena una respuesta inflamatoria para controlar la infección. Tenemos la respuesta inmune adaptativa, que pues las respuestas inmunitarias adaptativas en esencial en la infección por dengue con anticuerpos que neutralizan el virus y las células T que ayudan a eliminarlo. Sin embargo, en infecciones secundarias, los anticuerpos subneutralizantes y la reactividad cruzada de las células T pueden agravar la enfermedad. La predisposición genética también influye en la respuesta inmune y la gravedad de la enfermedad. Bueno, la patogenia, el tropismo del dengue en humanos, que pues el virus del dengue se replica en algunos órganos específicos del huésped con la piel, la sangre periférica, el vaso, los ganglios linfáticos y el hígado, a diferencia de las líneas celulares inmortalizadas en el laboratorio que muestran una replicación más intensa. La patogenia, el tropismo del dengue, los órganos afectados son la piel, que pues como primera barrera contra patógenos juega un papel crucial en la infección por el virus del dengue. Tras la picadura del mosquito, el dengue se inyecta la dermis y comienza a infectar diversas células de la piel, como las células de Langerhans, los macrófagos dérmicos, las células dendríticas, los queratinocitos, los fibroblastos, el endotelio y los mastocitos. Estas células no solo soportan la replicación del virus, sino que también facilitan su diseminación por el cuerpo. También tenemos los ganglios, que pues como órganos linfoides son explotados por el virus del dengue para replicarse, con estudios que demuestran la presencia del ARN viral y antígenos del dengue en macrófagos, inmunoblastos, linfocitos, células plasmáticas y células mononucleares en diferentes regiones de los ganglios. Esto sugiere que los ganglios linfáticos son un sitio clave para la replicación del dengue, específicamente en las regiones foliculares o interfoliculares. Por otro lado, pues tenemos el timo,
que parece jugar un papel menos significativo en la infección por dengue, aunque se ha detectado el dengue en este tejido del timo en algunos estudios. Otros no han encontrado evidencia de detección en este organismo. Esto es sorprendentemente dado que otros órganos linfoides, como el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea, son claramente afectados por este virus en los huéspedes infectados. Pues también tenemos el vaso, que pues el vaso, el virus del dengue, infecta y se replica en varias células, incluyendo macrófagos, células dendríticas, células linfoides y en el endotelio esplénico. El vaso es el clave de la respuesta inmune al capturar antígenos y purificar la sangre, lo que facilita la replicación del dengue en sus diferentes tipos celulares. En el hígado, la infección por el dengue se asocia con hepatomegalia y un aumento en los niveles de las transaminasas, lo que indica un daño hepático. El virus afecta principalmente a hepatocitos, células de Cooper y el endotelio hepático. En la médula ósea, la infección por el dengue se manifiesta inicialmente con una reducción en la producción de megacariocitos, células mieloides y eritroides. Sin embargo, después de el cuarto día de fiebre, se observa hiperplasia en estas células. En el sistema nervioso central, el virus del dengue puede causar complicaciones neurológicas, aunque estas son raras y afectan al 4 o 5% de los casos de infectados por este virus, incluyendo, pueden afectar regiones como las neuronas, células de Purkinje, células granulares del cerebelo, astrocitos y microglia. En el riñón, las infecciones por el virus del dengue se manifiesta con diversos síntomas como proteinuria, hematuria, glomerulonefritis y lesión renal aguda, aunque esos síntomas sugieren la implicación del riñón de la infección por el dengue. La compresión detallada de este papel del dengue en el riñón es esta infección es limitada. En estudios de autopsias se han encontrado antígenos del dengue en células del tejido renal, incluyendo inmunoblastos, histiocitos, células plasmáticas y linfocitos, así como en células tubulares. Bueno, en los pulmones, la infección por el dengue causa anomalías como edema, congestión y hemorragias. En el corazón, puede causar anomalías rítmicas como eh, anomalías rítmicas. Ay, pues puta. No, esta mierda de salió, man. Hágale, ahorita arregla eso. Busque eso. Faltan 10 minutos. ¿Y qué Listo. se le salió? No, porque es Ahí. que salió ahí la mierda esa a los 10 minutos. Y pues yo le di Ah, para cerrar y se salió. Bueno, en Bueno, los... igual no pasa nada si, ay, perdón, Sí, si se acaba el que sigue, después se pega. ajá, listo. En los pulmones, la infección por el dengue puede causar anomalías como edema, congestión y hemorragias. Ya en el pulmón puede causar anomalías rítmicas como bradicardias, sinusal, pericarditis y miocarditis. Bueno, en cuanto a la inflamación, provoca una respuesta inflamatoria compleja y generalizada que afecta a varios órganos del cuerpo. El virus induce la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleucinas y factor de necrosis tumoral que amplifican la inflamación. Esto se traduce en daño a las células endoteliales de los vasos sanguíneos,
aumentando su permeabilidad y provocando edema y acumulación de líquidos en cavidades corporales. En órganos como el hígado, el vaso y los pulmones, la inflamación se manifiesta con la acumulación de células inflamatorias y puede llevar a hepatomegalia, elevación de transaminasas y hemorragias pulmonares. En casos graves, la inflamación puede volverse excesiva, exacerbando el daño tisular y contribuyendo al síndrome de fuga capilar, donde la pérdida masiva de folículos causa hipotensión y shock. Esta respuesta inflamatoria desempeña un papel crucial en la severidad de la enfermedad y las complicaciones asociadas. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, es importante saber sobre las manifestaciones clínicas, ya que esta nos permite diferenciar cuando hablamos de un dengue sin signos de alarma, un dengue hemorrágico o un dengue severo. En un primer momento tenemos los síntomas comunes, en que llega a ser fiebre, el paciente tiene mialgia, dolor en las articulaciones, y cuando hablamos de manifestaciones graves, ya hablamos de la presencia de hemorragias, lo que viene a ser sangrado en encías, sangrado nasal, puede ser deposiciones melénicas, que son heces con sangre, trombocitopenia, que claramente se ve una disminución en las plaquetas. También hay un aumento del hematocrito que es progresivo, ya por la pérdida del plasma, y en casos muy graves ya es el choque hipovolémico por la pérdida de líquidos. Entonces es importante tener claro esta imagen que está aquí en la diapositiva, donde podemos mirar en la parte superior los días de la enfermedad y en la parte inferior el curso de la enfermedad. Por lo general, la enfermedad, los síntomas pueden durar aproximadamente 10 días, no siempre suele ser así, pero se cataloga que los primeros 3 días aproximadamente es la fase febril, que es donde el paciente presenta temperatura, fiebre, febrícula. Después del cuarto al sexto día es la parte crítica, es la parte más importante de esta enfermedad, porque es en la parte donde el paciente puede presentar manifestaciones mucho más complejas, como pueden ser daño a órganos blancos, donde puede aumentar las hemorragias o presentar hemorragias, donde puede haber choques. Entonces es muy importante que el médico que haya una supervisión muy clara del paciente en estos días, que es la fase crítica, para poder darle manejo oportuno al paciente. Y por último, desde el día 6 hasta el día 9-10, estamos hablando de la fase de recuperación. Ya es donde el paciente, pues los síntomas y los síntomas comienzan a desaparecer y el paciente comienza a volver a la normalidad. Entonces, de este gráfico es importante tener claro los cambios de laboratorio y la serología y virología, que es lo que nos importa a nosotros como bacteriólogos. En este caso, si vemos en los cambios de laboratorio, la enfermedad comienza o sea, empezando la fase crítica y terminando la fase febril, una disminución de las plaquetas, las trombocitopenias, que es muy característico del dengue, aunque esto no es una prueba confirmatoria, porque recordemos que hay varias patologías que pueden presentar trombocitopenia. Y en la fase de recuperación ya comienza a haber un aumento de las plaquetas, vuelven a su normalidad. Esto, en la parte de serología y virología, perdón, es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis porque es donde ayudaremos con el apoyo diagnóstico. En este caso, es importante tener claro lo que son los anticuerpos, que es muy común ver que en los hospitales a los pacientes se les pide, no sé, empiezan con clínica, sintomatología, fiebre, y al tercer día se le piden anticuerpos y esto no es lo indicado porque pueden haber resultados falsos negativos. Es importante después que pase la fase crítica, o sea, entre el quinto y sexto día. Después del sexto día es donde se le deben hacer los anticuerpos al paciente para de esta manera tener claro los resultados. Según las manifestaciones clínicas, aquí es donde podemos delimitar la enfermedad cuando hablamos de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. Entonces, el paciente que es catalogado como que presenta dengue sin signos de alarma es aquel que ha estado en los últimos 14 días expuesto a una zona endémica del dengue, claramente, donde presenta fiebre de 2 a 7 días y además presenta dos de las manifestaciones clínicas que se encuentran ahí, como puede ser náuseas, exantema, cefalea, mialgias, que son los dolores en las articulaciones, petequias o la prueba del torniquete, que es una prueba que ahorita veremos, que básicamente se trata de hacer presión en el brazo y se hacen una presencia de como una especie de ronchitas que se llaman petequias, y leucopenia, que es la disminución de los leucocitos. Cuando hablamos de dengue con signo de alarma, ya hablamos en que el paciente presenta dolor abdominal bastante intenso, generalizado, el vómito es persistente,
El paciente puede presentar acumulación de líquidos, como es la ascitis, es donde vemos a esos pacientes, sobre todo los niños con el abdomen bastante inflamado, sangrado en mucosa, entonces donde el paciente tiene que lo que mencionaba anteriormente, que son las heces con sangre, que viene a ser la parte de las encías, cuando se cepillan suelen sangrar mucho, eh, están irritados, además presentan hipotensión, hepatomegalia, como lo mencionaron mis compañeros, sobre todo mayor a 2 centímetros, y un aumento progresivo del hematocrito. Esto relacionado con la pérdida de plasma que produce la enfermedad. Y cuando hablamos de dengue grave, ya es esto, cuando el paciente presenta un choque o una dificultad respiratoria, donde se evidencia por un pulso débil, casi indetectable, donde el llenado capilar es mayor a 2 segundos, lo que nos indica que hay una mala perfusión. El sangrado sigue siendo constante y es más grave, además de que hay un compromiso de los órganos. En este caso, pues lo que son las enzimas hepáticas se encuentran elevadas, mayores a 1000 unidades internacionales, y donde podemos evidenciar un sistema nervioso central alterado, alteraciones de la conciencia, y el corazón, miocarditis u otros órganos. Es importante destacar que lo que es el dengue con signos de alarma y dengue grave tiene que ser tratado de inmediato. El dengue sin signos de alarma puede ser tratado en casa dependiendo de las manifestaciones, los signos y síntomas, y eso lo hablaremos hoy. Bueno, para la parte del diagnóstico es importante la colaboración en conjunto, lo que viene a ser esto el médico con el laboratorista, con los exámenes, porque es importante en un primer momento la anamnesis, ¿verdad? Entonces, que el médico eh, tenga claras las ideas, las preguntas que se le van a hacer al paciente, porque es muy importante conocer por lo menos cuándo empezó la enfermedad, cuántos días lleva, si de pronto tiene trastornos gastrointestinales, cambios en el estado de la conciencia, la diuresis. Esto el médico evalúa si el paciente más o menos cuánto ha orinado durante las últimas 24 horas para sacar un balance de líquidos, para saber esto, el gasto urinario. También es importante saber si el paciente ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas, es un factor importantísimo. Y es importante hacer un buen diagnóstico diferencial porque se puede confundir con el chikungunya, que presenta síntomas similares. Toda esta anamnesis el médico le ayudará para pues, encaminarse hacia qué tipo de enfermedad puede ser la que presenta el paciente y qué laboratorios pedir. En un segundo momento, después de la anamnesis, se hace el examen físico, que es donde tomamos y registramos los signos vitales, comprueba el médico la presencia del dolor abdominal, como lo mencionaba anteriormente, si hay ascitis, si hay hepatomegalia. A través de unas maniobras el médico puede determinar esto. Además de lo que les mencionaba, que él examina un examen físico, si hay presencia de exantemas, petequias, que son esas manchas que iniciamos a ver en la parte de los laboratorios. Es importante realizar un cuadro hemático, donde aquí evidenciaremos una trombocitopenia, el hematocrito, que es determinante para la fase febril, que corresponde al valor basal del paciente, un descenso también en el número de leucocitos. eh, Recordemos que todas estas pruebas son de ayuda, pero ninguna es la prueba diagnóstica como la prueba Gold estándar que nos permita diagnosticar pues al paciente con dengue. Como bien saben, y como hemos hablado durante la exposición, esta es una enfermedad de obligatoria, se tiene que reportar obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, al paciente por lo general se le piden lo que son los anticuerpos y una vez positivos es donde será el diligenciamiento de la ficha y el reporte de la misma. Entonces, abajo en las pruebas virológicas y serológicas tenemos que entender la diferencia de estas dos. Las pruebas virológicas hacen referente al diagnóstico del dengue, que buscan como tal detectar directamente el virus. En este caso, ¿qué es lo que se detecta? Detecta el genoma viral por PCR, amplificación, y en la detección del antígeno NS1. Y las pruebas serológicas son aquellas que buscan detectar los anticuerpos que el sistema ha desarrollado durante esta enfermedad. Entonces es importante tener claro lo que es el IgM y el IgG, que son las dos inmunoglobulinas, que como ya lo mencioné anteriormente, se deben tomar posterior a las 6 días de inicio de enfermedad. Y esto es muy importante porque le permite al médico saber cuando se trata de una primoinfección o se trata de una infección por otro serotipo del dengue. Recordemos que hay 4 serotipos, entonces se puede infectar el paciente, por decirlo de una manera, 4 veces. Ya para finalizar, sobre el tratamiento, el manejo y la prevención. El tratamiento, esto será indicado por el médico, entonces esto se hará debido a la evolución del paciente y a los síntomas que presente. Entonces lo que es
Los dengue sin signos de alarma que no tengan ningún riesgo de exposición o factor predisponente, perfectamente se puede tratar en casa. El manejo de la fiebre y el dolor a través de analgésicos, medicamentos. La hidratación es muy importante en el dengue y el monitoreo de la enfermedad. Ya cuando hablamos de dengue sin signo de alarma, pero como hay que condiciones sociales predisponentes, es importante tener al paciente bajo observación, así sea 48 horas. Cuando hablamos ya de una intervención de dengue con signos de alarma, este sí o sí tiene que estar en una clínica donde así sea mínimo de un segundo nivel, donde pueda ser tratado la hipovolemia y cualquier otro factor asociado. Y cuando ya hablamos del dengue grave, tiene que estar en un hospital de alta complejidad, donde puedas, probablemente requiera una UCI completa. Y para la prevención, pues es importante mantener, sobre todo en las zonas endémicas, lo que es evitar la acumulación de aguas estancadas, lo que es de pronto, lo que es el autocuidado, por ejemplo, si estamos en una zona endémica es importante aplicar repelentes, utilizar ropa, lo que es ropa larga, que nos permita como cubrir la mayor parte de las extremidades para evitar, obviamente, una picadura por el mosquito, que es el vector que transmite la enfermedad. Y listo, gracias. Al final están las referencias bibliográficas.